El viento soplaba con un frío inusual aquella tarde de Viernes Santo en el pueblo de mi abuela. Yo era apenas un adolescente cuando me permitieron participar por primera vez en la carga del pesado madero. Mi abuela Elena me advirtió que no debía mirar directamente a los ojos del Cristo durante el recorrido. La campana de la iglesia dio un tañido sordo que marcó el inicio de la procesión del silencio. 8 hombres nos acomodamos bajo las vigas de madera que sostenían la imagen sagrada. Al principio el peso era manejable, una carga física normal para una estatua de ese tamaño. Sin embargo, apenas cruzamos el umbral de la iglesia, el aire se volvió denso y difícil de respirar. Podía sentir cómo la madera crujía de una forma que recordaba a huesos rompiéndose. Mi hombro derecho comenzó a arder bajo la presión repentina que parecía duplicarse con cada paso. Miré al cargador de enfrente y noté que su rostro estaba pálido, casi ceniciento. La gente en las aceras guardaba un silencio absoluto, evitando mirar hacia la plataforma. El capataz de la procesión golpeó su bastón contra el suelo, indicando que debíamos avanzar más rápido. Pero era imposible, pues el Cristo se sentía ahora como si estuviera hecho de plomo sólido. Un olor a humedad y tierra vieja comenzó a emanar de las ropas de la estatua. Sentí un goteo frío en mi cuello, pero el cielo estaba despejado y sin nubes de lluvia. Levanté la vista por un segundo y vi que el costado del Cristo estaba manando un fluido oscuro. Los otros cargadores empezaron a temblar, incapaces de sostener el peso que seguía aumentando. Escuché un susurro que no venía de los fieles, sino de arriba, justo sobre nuestras cabezas. Era un sonido gutural, como si alguien estuviera arrastrando cadenas sobre madera podrida. Uno de los hombres soltó su viga y cayó de rodillas gritando que algo le estaba quemando. En su hombro, a través de la camisa rota, se veía la marca de una mano carbonizada. El pánico comenzó a extenderse entre los que cargábamos mientras la estructura se ladeaba. Mi abuela apareció de entre la multitud con una vela negra en la mano y los ojos fijos en mí. Me hizo una señal con la cabeza para que no soltara el madero, pasara lo que pasara. De repente, sentí que algo invisible se subía a la plataforma, añadiendo toneladas de peso. Mis pies se hundían ligeramente en el asfalto, como si la gravedad misma estuviera distorsionada. Miré hacia un lado y vi una sombra larga que no correspondía a ninguno de nosotros. La sombra tenía garras largas y una cabeza que parecía un cráneo de animal. El aire se llenó de un frío tan intenso que mi aliento se congelaba en el aire. El Cristo de madera giró la cabeza lentamente hacia mi posición, rompiendo el barniz del cuello. Sus ojos de cristal, antes vacíos, ahora brillaban con una luz roja profunda y malévola. Mi abuela comenzó a rezar en un idioma que yo no reconocía, elevando su voz sobre el viento. Las velas que llevaban los fieles se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en penumbra. Solo el brillo de los ojos de la estatua iluminaba el camino ahora. Sentí unas manos invisibles que tiraban de mis pies, tratando de arrastrarme bajo la plataforma. Grité por ayuda, pero mi voz no producía sonido alguno, como si el silencio me hubiera devorado. La estatua comenzó a pesar tanto que la madera de las vigas empezó a astillarse sobre mis hombros. Vi cómo los otros cargadores se convertían en figuras de ceniza que se deshacían con el viento. Me quedé solo, sosteniendo el peso de un dios muerto que ahora parecía reírse de mi agonía. Cuando estaba a punto de colapsar, una mano fría se posó en mi espalda y una voz susurró que esto era solo el comienzo. La niebla se tragó la calle entera y me encontré frente a un portal que no debería existir. ¿Qué horrores aguardan en las ruinas de Zacatecas a aquellos que se atreven a seguir la procesión? El viento de Zacatecas soplaba con una fuerza inusual entre las piedras calizas de las ruinas. Mateo, Javier y Luis caminaban en silencio hacia el corazón del antiguo monasterio abandonado. Sus linternas cortaban la oscuridad, revelando inscripciones borrosas por los siglos de erosión. El aire olía intensamente a incienso quemado y a tierra húmeda a pesar de la sequía. Luis se detuvo en seco al escuchar el eco de una campana lejana que no debería sonar. Javier se burló de él, asegurando que solo era el metal viejo golpeando contra la piedra por el aire. Sin embargo, el sonido era rítmico y pesado,
como el llamado a una misa de medianoche. Mateo les pidió que bajaran la voz mientras se acercaban al claustro principal. De repente, la temperatura descendió tanto que su aliento se convirtió en una nube blanca ante sus ojos. Las sombras en las paredes parecían moverse de forma independiente a la luz de sus linternas. Escucharon el arrastre de pies sobre la grava, un sonido seco que venía de detrás de una columna. Mateo giró su linterna y la luz iluminó brevemente un borde de tela negra desapareciendo en una esquina. Los tres amigos se quedaron petrificados, dándose cuenta de que no estaban solos en ese lugar sagrado. Un canto gregoriano, distorsionado y gutural, comenzó a vibrar en las paredes de piedra. Al final del pasillo, una figura emergió lentamente desde la oscuridad más profunda. Era un monje de una estatura imposible, cuyas túnicas rotas parecían estar hechas de ceniza. No tenía rostro bajo la capucha, solo un vacío absoluto que devoraba la luz de las linternas. Javier intentó gritar, pero su voz se extinguió antes de salir de su garganta. El monje levantó una mano esquelética y señaló directamente hacia el pecho de Mateo. Luis soltó su cámara, la cual cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos de cristal. El monje comenzó a levitar unos centímetros sobre el suelo, deslizándose hacia ellos sin hacer ruido. Mateo sintió un frío paralizante que le impedía mover las piernas para escapar. De repente, el sonido de cientos de pies marchando al unísono comenzó a retumbar bajo el suelo. Los amigos se dieron cuenta de que el monje no era el único espíritu que despertaría esa noche. Decenas de figuras encapuchadas empezaron a materializarse desde las paredes mismas de la iglesia. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», gritó Mateo, recuperando finalmente el habla. Corrieron hacia la salida, pero las puertas de madera podrida se cerraron con un estruendo sobrenatural. Javier golpeó la madera con desesperación, pero era como intentar mover una montaña. El monje oscuro estaba ahora a solo unos metros de ellos, susurrando en un latín olvidado. Las palabras del monje se sentían como agujas de hielo penetrando en sus mentes. Luis cayó de rodillas, sollozando mientras las sombras se cerraban a su alrededor. El aire comenzó a llenarse de una niebla espesa que ocultaba incluso sus propias manos. Entre la niebla, Mateo vio una luz tenue que provenía de una pequeña trampilla en el suelo. «¡Por aquí!», exclamó mientras tiraba de una argolla de hierro oxidada. La trampilla se abrió revelando un túnel estrecho que descendía hacia las profundidades del cerro. El monje soltó un alarido inhumano al ver que sus presas intentaban escapar por el camino prohibido. Los tres amigos se lanzaron al túnel justo antes de que la mano del monje atrapara a Javier. El aire en el túnel era pesado y olía a muerte antigua y pergamino viejo. Podían escuchar los golpes del monje contra la trampilla por encima de sus cabezas. Avanzaron por el pasadizo hasta llegar a una cámara oculta llena de libros y reliquias extrañas. En el centro de la mesa, un libro abierto mostraba el nombre de su antiguo profesor, Leandro. ¿Qué hacía el nombre de su maestro en este lugar de pesadilla? De repente, una voz familiar resonó desde las sombras del fondo de la habitación. Era el profesor Leandro, pero su piel lucía tan pálida y seca como el papel de los libros. «No debieron venir aquí, muchachos, ahora forman parte del pacto». Las paredes de la cámara empezaron a cerrarse lentamente, atrapándolos con el profesor. ¿Cuál es el precio que deberán pagar por descubrir el secreto de la hermandad oculta? El eco de la pregunta sobre el precio del conocimiento aún vibraba en las frías paredes de la biblioteca. El profesor Leandro exhaló un suspiro cargado de años y arrepentimientos acumulados. Él sabía que algunas verdades no se cuentan, sino que se heredan como una maldición. Con manos temblorosas, extrajo un cartapacio forrado en piel de animal de origen incierto. La hermandad de la que habláis no busca la redención, sino la permanencia a toda costa. Leandro relató cómo sus antepasados pactaron con entidades que habitaban los cerros antes de la llegada de la cruz. Aquellos hombres querían poder sobre la tierra, y la tierra les pidió sus sombras a cambio. El profesor abrió el libro y reveló nombres escritos con una tinta que nunca llegaba a secarse del todo. Cada firma representaba una vida entregada a la procesión eterna de las sombras. Leandro confesó que él mismo fue obligado a asistir a uno de sus rituales en el sótano de la vieja catedral,
Allí, el aire olía a incienso rancio y a hierro oxidado, el aroma inconfundible de la sangre antigua. Los miembros de la hermandad no caminaban, sino que se deslizaban como si no tuvieran peso alguno. No hablaban con palabras humanas, sino con susurros que parecían el crujir de madera seca. El profesor señaló una ilustración en el libro que mostraba un sol negro devorando la esperanza del pueblo. Me dijeron que mi familia debía una deuda que se pagaría en la 7ª generación. Leandro era el último de esa estirpe maldita, y el tiempo se le estaba agotando. Explicó que durante la Semana Santa, el velo entre nuestro mundo y el de ellos se vuelve tan fino como el humo. Por eso las procesiones se vuelven tan peligrosas en estas noches de silencio absoluto. Si escucháis el sonido de cadenas arrastrándose, no debéis mirar atrás bajo ninguna circunstancia. Leandro comenzó a cerrar todas las ventanas de la biblioteca con una urgencia febril. Ellos saben que estoy hablando, puedo sentir su aliento gélido en mi nuca. De repente, un golpe seco resonó contra la puerta principal de la casa. Los 3 amigos se miraron entre sí, sintiendo que el corazón les martillaba en el pecho. El profesor les ordenó que se escondieran debajo de la pesada mesa de roble. Él se puso de pie, sosteniendo el libro contra su pecho como si fuera un escudo inútil. La cerradura de la puerta comenzó a girar lentamente sin que nadie estuviera usando una llave. Un viento negro y denso comenzó a filtrarse por las rendijas del suelo. «No es Dios quien viene a buscarnos esta noche», susurró Leandro con voz quebrada. El profesor les arrojó una pequeña bolsa de tela que contenía sal bendita y ceniza de palma. «Usad esto solo si os tocan», les advirtió antes de que la puerta se abriera de par en par. En el umbral no había nadie, solo un vacío que parecía devorar la luz de las velas. Sin embargo, se podían escuchar pasos pesados que hacían crujir la madera vieja hacia el centro de la sala. Leandro comenzó a recitar un salmo en latín, pero su voz se tornó ronca y gutural. Las páginas del libro antiguo comenzaron a arder con una llama azulada que no emitía calor. El profesor cayó de rodillas mientras sus ojos se tornaban completamente negros. «La procesión ha llegado por su último pago», dijo con una voz que no era la suya. Desde su escondite, los amigos vieron cómo el cuerpo del profesor empezaba a desvanecerse en sombras. Fuera, en la calle, el sonido de cientos de pies marchando al unísono rompió el silencio de la madrugada. Leandro les lanzó una última mirada de advertencia antes de desaparecer por completo. De pronto, el silencio volvió a la habitación, pero los amigos no estaban solos. Una mano larga y pálida comenzó a descender lentamente desde el borde de la mesa hacia ellos. ¿Lograrán los jóvenes usar la protección de Leandro antes de que el vacío los reclame también? El aire se volvió gélido justo cuando las palabras del profesor Leandro dejaron de resonar en sus mentes. Los jóvenes apretaron contra sus pechos los amuletos de protección que habían recibido a toda prisa. El torito, con la mirada perdida, comenzó a escuchar un murmullo que los demás no podían percibir. Era un canto gregoriano distorsionado que parecía surgir de las propias paredes de adobe. Sus amigos le gritaron que no se moviera, pero el muchacho ya no era dueño de sus pies. A lo lejos, una hilera de luces violetas comenzó a serpentear por la calle principal. Ningún zapato golpeaba las piedras, produciendo un silencio que hería los oídos. Las sombras de las casas se alargaban de forma antinatural al paso de la procesión. El torito soltó el amuleto de Leandro como si el cuero le quemara las palmas de las manos. Sus compañeros intentaron alcanzarlo, pero una barrera de aire denso los empujó hacia atrás. Los encapuchados que encabezaban el desfile no tenían rostros bajo sus telas negras. El aroma a incienso podrido y flores secas inundó la calle en un instante. El torito comenzó a caminar al ritmo de los tambores invisibles que ahora todos escuchaban. Cada paso del niño lo alejaba más de la realidad y lo hundía en la bruma espectral. Una de las figuras fantasmales extendió una mano huesuda hacia el hombro del pequeño. Los gritos de auxilio del niño se ahogaron como si estuviera bajo el agua. La procesión rodeó al torito, ocultándolo por completo de la vista de sus amigos. De repente, el sonido de las campanas de la iglesia local rompió el hechizo del silencio. La niebla se disipó violentamente con el primer golpe del metal contra el aire.
Cuando la visibilidad regresó, la calle estaba completamente desierta. Los jóvenes corrieron hacia el lugar donde habían visto al torito por última vez. Solo encontraron sus huellas en el polvo, que terminaban abruptamente en medio de la nada. Un frío residual seguía emanando del suelo, como si el infierno hubiera abierto una grieta ahí. Se miraron unos a otros, dándose cuenta de que habían fallado en proteger al más joven. Un rastro de cera negra marcaba el camino que la procesión había tomado hacia el cerro. Al final de la calle, una anciana observaba desde una ventana cerrada con llave. Ella sabía que cuando la procesión del silencio reclama a alguien, no hay retorno posible. El eco de un llanto infantil comenzó a escucharse desde lo alto de la montaña. No era el llanto de un niño vivo, sino un lamento que vibraba en los huesos. En la pared de la iglesia, una nueva sombra apareció, grabada permanentemente en la piedra. Los jóvenes decidieron seguir el rastro de cera a pesar del miedo que les paralizaba. El bosque que rodeaba el pueblo parecía cerrarse sobre ellos con cada paso. Un búho ululó 3 veces, un presagio de muerte que todos los presentes conocían. El suelo bajo sus pies comenzó a sentirse blando, como si caminaran sobre carne. Vieron a lo lejos la figura del torito sentada en una piedra, de espaldas a ellos. Corrieron hacia él gritando su nombre, pensando que el peligro había pasado. Pero cuando el niño giró la cabeza, su rostro no tenía ojos, solo 2 cuencas llenas de ceniza. La figura se desvaneció en un remolino de humo negro antes de que pudieran tocarlo. Un susurro en el viento les advirtió que el intercambio apenas comenzaba. A lo lejos, el sonido de una carreta de madera vieja crujiendo se acercaba desde la oscuridad. Vieron a doña Cande emerger de entre los árboles, arrastrando un costal pesado y húmedo. El costal se movía rítmicamente, como si algo intentara respirar desesperadamente dentro. ¿Qué lleva a doña Cande en ese costal y por qué el torito parece estar ligado a su sangrienta carga? La pequeña Lucía observaba desde la sombra del zaguán cómo la anciana arrastraba el pesado bulto. El sonido de la tela raspando contra la piedra irregular producía un chirrido insoportable. Una mancha oscura y viscosa iba trazando un camino irregular detrás de doña Cande. Lucía recordó la desaparición del torito y sintió un nudo frío en el estómago. La anciana se detuvo frente a la vieja capilla de las ánimas, cuya puerta crujió al abrirse. El aire se volvió pesado y un olor a incienso rancio inundó el callejón. Con el corazón martillando contra sus costillas, la niña decidió acercarse un poco más. Al asomarse por la rendija, vio a doña Cande arrodillada frente a un altar improvisado. El costal estaba ahora abierto y algo se retorcía débilmente en su interior. De la bolsa asomaba una mano pequeña, pálida y cubierta de una sustancia rojiza. Lucía ahogó un grito al reconocer el brazalete de hilo que el torito siempre llevaba. Doña Cande comenzó a susurrar una oración en una lengua que no parecía humana. Sus manos armentosas empezaron a hurgar dentro de la carga sangrienta con fervor. Un crujido detrás de Lucía la hizo saltar del susto y casi perder el equilibrio. Era solo un gato negro, pero sus ojos brillaban con una inteligencia maligna. Lucía volvió a mirar hacia el interior y vio que la anciana la estaba observando directamente. El corazón de la niña se detuvo cuando la vieja sonrió, mostrando sus encías vacías. Lucía corrió hacia la oscuridad del callejón sin mirar atrás, tropezando con las piedras. Podía escuchar los pasos lentos pero constantes de doña Cande siguiéndola. El pueblo parecía haber muerto, no había ni una sola luz en las ventanas. Lucía se escondió detrás de una pila de leña, tratando de controlar su respiración. «Sal de ahí, palomita, que el santo tiene hambre», susurró una voz a pocos metros. Un rastro de sangre fresca goteaba desde el costal que la anciana aún cargaba. La niña cerró los ojos con fuerza, rezando una oración que apenas recordaba. De repente, el sonido de los pasos se detuvo justo frente a su escondite. Un silencio absoluto descendió sobre el lugar, más aterrador que cualquier grito. Un repentino toque en su hombro hizo que Lucía saltara con un grito de pavor. Pero no era la anciana, sino un hombre alto cubierto por una túnica de nazareno. El hombre no hablaba, solo señaló hacia la salida del pueblo con un dedo largo.
Lucía no sabía si confiar en él, pero el olor a podredumbre de doña Cande se acercaba. La niña se levantó y comenzó a correr hacia el cerro, siguiendo la indicación del encapuchado. Al mirar atrás por última vez, vio a doña Cande forcejeando con el hombre de la túnica. El bulto sangriento yacía en el suelo, abandonado y drenando su contenido. Lucía llegó a la base del cerro, donde la niebla era tan espesa que no veía sus pies. De entre los árboles comenzó a emerger una fila de luces blancas y mortecinas. Era una procesión silenciosa de figuras que no tocaban el suelo al caminar. Lucía, desorientada por el cansancio, sintió una extraña calma que la atraía hacia ellos. Una de las figuras se detuvo y extendió una mano transparente hacia la pequeña. Lucía tomó la mano y sintió un frío glacial que le recorrió todo el cuerpo. Al unirse a la fila, se dio cuenta de que todos los que marchaban tenían el rostro del torito. ¿A dónde lleva esta procesión de almas perdidas y qué sucederá cuando la niebla se disipe al amanecer? La niebla comenzó a devorar las calles empedradas justo cuando las campanas anunciaban la medianoche. Lucía soltó la mano de su madre por un instante para recoger su muñeca de trapo del suelo. Al levantarse, el calor de la multitud había sido reemplazado por un frío que calaba hasta los huesos. Llamó a su madre en voz baja, pero el eco de su propia voz fue lo único que regresó. De repente, un sonido rítmico de pasos pesados resonó al final del callejón. Lucía divisó una luz violeta que parpadeaba débilmente entre las nubes de vapor. Creyendo que había encontrado la procesión del pueblo, corrió hacia el resplandor. Sin embargo, al acercarse, notó que el aire olía a incienso viejo y a tierra mojada de cementerio. Una fila interminable de figuras encapuchadas emergió de la oscuridad absoluta. Los hombres vestían túnicas pesadas que no hacían ruido al rozar el suelo. Lucía se colocó al lado de una de las figuras, tratando de seguir su paso lento. Notó que la mano que sostenía el estandarte era pálida y carecía de uñas. Miró hacia arriba intentando ver el rostro de su acompañante, pero solo encontró un vacío negro bajo la capucha. Nadie en la fila hablaba, ni siquiera se escuchaba el murmullo de las oraciones. El único sonido era el golpeteo rítmico de unos rosarios hechos con cuentas de hueso. Lucía intentó apartarse, pero la multitud parecía cerrarse a su alrededor como una jaula de tela. Buscó una salida entre las túnicas, pero los cuerpos se sentían fríos como el mármol. El camino bajo sus pies ya no era de piedra, sino de una tierra negra y ceniza. Vio a otros niños en la fila, todos con la mirada perdida y la piel translúcida. Uno de los niños se giró hacia ella y puso un dedo sobre sus labios inexistentes. Lucía se dio cuenta de que si dejaba de caminar, se quedaría atrapada en ese lugar para siempre. Las figuras comenzaron a tararear una melodía que sonaba como el viento en las cuevas. Las velas que portaban no tenían llama, sino una pequeña esfera de luz helada. El cansancio empezó a pesar sobre sus hombros como si llevara una piedra enorme. Vio que sus propias manos empezaban a volverse pálidas y casi invisibles. Un grito ahogado nació en su garganta, pero no pudo emitir ningún sonido. La procesión se dirigía hacia un arco de piedra antigua que no existía en su pueblo. Detrás del arco, el cielo era de un color rojo oscuro, sin estrellas ni luna. Lucía tropezó con una raíz seca que parecía una mano agarrando su tobillo. Al caer, la figura de su lado se detuvo y giró su capucha hacia ella. Una voz que parecía venir de todas partes le susurró que era hora de descansar. Ella recordó la muñeca de trapo que aún apretaba en su pecho y sintió un poco de calor. Recordó el olor del chocolate caliente que su madre preparaba en las noches frías. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie y empujó a la figura encapuchada. Al tocarla, la túnica se deshizo en 1000 mariposas negras que se perdieron en la niebla. Corrió en dirección opuesta al arco de piedra, sintiendo que el suelo vibraba tras ella. Las sombras empezaron a alargarse, intentando atrapar sus pies mientras huía. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos como un tambor de guerra. La niebla volvió a cerrarse frente a ella, ocultando cualquier camino posible. A lo lejos escuchó el ladrido de un perro y el sonido de una radio vieja. Sin embargo, al mirar hacia atrás,
vio que cientos de ojos brillantes la observaban desde la oscuridad. Las manos frías volvieron a surgir del suelo, sujetando sus tobillos con fuerza. Lucía forcejeó, gritando por fin un nombre que no podía recordar con claridad. La risa de doña Cande resonó en el aire, mezclándose con el viento helado. El mundo comenzó a dar vueltas y la realidad se fragmentó como un espejo roto. ¿Logrará Lucía encontrar el camino de regreso antes de que su alma se vuelva tan translúcida como la de sus nuevos compañeros? El frío de la niebla comenzaba a calar hasta los huesos de la pequeña Lucía mientras caminaba entre los muertos. Sus manos se volvían cada vez más pálidas, casi transparentes bajo la luz de las velas fantasmales. La niña intentó gritar, pero su voz era solo un susurro ahogado por el silencio de la procesión. De repente, una mano cálida y arrugada se posó con firmeza sobre su hombro pequeño. Era la abuela Elena, quien aguardaba en el umbral de su antigua casa de piedra. La anciana atrajo a la niña hacia el calor del hogar con una fuerza que desafiaba sus años. Elena sabía que el tiempo de las procesiones no perdona a quienes se pierden en el camino. Ella había sentido en su pecho el llamado de sus difuntos desde el primer repique de campanas. Miró a su nieta y comprendió que solo un alma podía ocupar el lugar en la fila eterna. Con un suspiro lleno de paz, la abuela se despojó de su rebozo negro y lo entregó a la niña. Lucía sintió cómo el peso de la muerte abandonaba sus extremidades para siempre. Elena caminó hacia la puerta, dejando atrás la seguridad de las cuatro paredes. Fuera, las figuras de la procesión se detuvieron, esperando la nueva incorporación. Entre las sombras, Elena reconoció el rostro de su esposo, fallecido hacía ya 20 inviernos. Él extendió una mano pálida, invitándola a cerrar el círculo de la vida. La abuela se giró una última vez para ver a Lucía refugiada en el calor de la cocina. No había miedo en sus ojos, solo la satisfacción de haber protegido su linaje. Se unió a la fila de almas y comenzó a caminar rítmicamente hacia el cerro sagrado. La música de las flautas de hueso volvió a sonar, llenando el aire con una melodía ancestral. Lucía observó desde la ventana cómo las luces de las velas se desvanecían en la montaña. El pueblo despertó a la mañana siguiente, con un silencio inusual recorriendo sus calles. En la cama de Elena solo quedó su antiguo rosario y el olor a flores de cempasúchil. El profesor Leandro, desde su ventana, anotó en su diario el fin de una era. Las leyendas de la procesión del silencio se grabaron en el alma de los sobrevivientes. Se dice que cada Semana Santa, una nueva luz se suma al desfile invisible del cerro. Lucía creció contando la historia de la mujer que venció a la niebla con amor. El bulto sangriento de doña Cande fue enterrado bajo un sauce llorón para calmar la tierra. El torito nunca regresó, pero su nombre fue recordado en las plegarias del domingo. La paz regresó a las ruinas de Zacatecas, donde el monje oscuro ya no acecha a los viajeros. Los habitantes del pueblo ahora caminan con respeto cuando la niebla desciende sobre el valle. Saben que la frontera entre los vivos y los muertos es tan fina como el humo de una vela. Los pactos antiguos de la hermandad oculta fueron disueltos por el sacrificio de Elena. La fe y el terror se abrazaron en una última danza sobre las piedras centenarias. El Cristo que pesaba demasiado finalmente encontró descanso en su nicho sagrado. Las voces de los desaparecidos ahora son solo ecos en el viento de la montaña. Elena camina ahora junto a los suyos, guiándolos con su luz incombustible. El ciclo del miedo se ha cerrado, dejando solo el consuelo de la memoria eterna. Los misterios de la Semana Santa permanecen guardados en el corazón de México. Cuando escuches el arrastrar de cadenas en la noche, sabrás que el respeto es tu única protección. Descansa en paz, pues las procesiones han vuelto al silencio de donde vinieron. Esta es la crónica de las almas que nunca mueren, pues viven en cada relato contado. Que la niebla te encuentre siempre cerca del calor de tu hogar.